Bueno, pues gracias a todas y a todos por estar en esta sesión de seminario, que bueno, ya tenemos una historia que un poquito voy a contar, pero algunos de ustedes ya lo saben, que tenemos un interés como grupo de trabajo, de investigación en torno a los estudios cinematográficos y además de presentarme como parte de este grupo, que es una iniciativa de Aliber, como primero como diplomado fue, ¿verdad? Y luego Citacine, o primero Citacine y luego Ditacine, ya no sé cuál fue el primero, o es casi lo mismo. Sí. La cuestión es que es la apuesta porque haya una continuidad y convocar a personas de diferentes universidades, instituciones o personas interesadas en los estudios cinematográficos para generar actividades. Es así como hemos participado en diplomados y en lo que sería el Centro de Investigación de Análisis Cinematográfico, bueno, Teoría y Análisis Cinematográfico, Citacine. Uno de los proyectos que derivó del primer coloquio fue una propuesta editorial que me parece fue iniciativa, pues ya no me acuerdo si de Sergio o quién, pero la cuestión es que se hizo esa iniciativa y de ahí que empezamos a proponer algunos temas. Entre ellos salió esta idea de pensar o reflexionar en torno a dos actividades primordiales que dan razón de ser a los estudios de cine, que es el análisis cinematográfico, porque varios nos presentamos como analistas de cine, y por otro lado existen, y que son más conocidos y más taquilleros, los críticos o las críticas de cine. Entonces de ahí derivó esto que estamos haciendo ahora como un seminario. Yo soy Jacqueline Gómez, para quien no me conozca, Jacqueline Gómez Mayorga, y pues he dedicado buena parte de mi trabajo profesional académico a los estudios cinematográficos. Casi la mayoría de todos, aunque a veces quiero cambiar, pero siempre caigo en el asunto de lo estético. Es algo que me llama mucho la atención desde diferentes perspectivas, y porque aunque no lo nombre como estético, creo que mis intereses o mis indagaciones siempre van por ahí de una u otra manera. Yo actualmente trabajo en la ENAC, en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, pero estoy como coordinadora de planeación. Y bueno, acá también llevamos a cabo actividades académicas. Queremos justo poner ese énfasis como tener la oportunidad de vincular la producción, la realización de cine con una consolidación académica sustentada en la teoría y en el análisis, porque incluso en Citacine nos hemos dado cuenta que gente que viene de los estudios cinematográficos tienen un interés en seguirse formando desde la teoría y el análisis, pues por el puro placer de seguir indagando en el cine o por ya intereses particulares. Entonces, bueno, ese es el contexto en general, y pues también que estamos en diferentes actividades que de pronto nos encontramos, como en esta ocasión, que está el Congreso de Sepancine, y bueno, ahora estamos en el seminario. Bueno, esa es la introducción. Ahora voy a dar una introducción a mi tema, que hasta donde yo tengo entendido es los seminarios que estamos llevando a cabo en estas sesiones son adelantos de lo que estamos trabajando precisamente para la publicación que les comentaba sobre el libro que lleva el nombre La importancia de no hacer cine. Entonces voy a leer un poquito mi introducción y luego voy a presentar unas diapositivas nada más para tener una referencia. Bueno, lo que propuse como temática para desarrollar el artículo es desde la periferia, fronteras y entrecruces de la investigación en cine. Llevamos tiempo con este interés de pensar la investigación de cine desde la crítica y el análisis. Hemos partido de hacer esa distinción porque existen esos dos énfasis profesionales. Sin embargo, a la hora de pensarnos o pensarlos a detalle y definir a qué nos referimos con estas dos actividades vinculadas a la revisión minuciosa de la cinematografía, se desdibujan sus particularidades.
Es como si miráramos desde lejos dos formas o dos moldes en los que podemos describir características, pero conforme nos vamos acercando, incluso tan cerca como si los revisáramos con lupa, notamos que esas dos formas o esos dos moldes o bien son una misma cosa o son dos cosas muy parecidas con características y cualidades en común. Nos damos cuenta también que el acercamiento es tan importante como la apreciación en perspectiva, al visualizarlos desde cierto ángulo y distancia. Me estoy refiriendo a que hemos problematizado y buscado distinciones entre el análisis de cine y la crítica de cine, y entre más indagamos, de pronto nos damos cuenta que andamos como en la misma cuestión, que es la investigación en cine. Existen similitudes, sí. Existen particularidades también. De eso es lo que cada uno o cada una de nosotros, de nosotres, estamos presentando en estas sesiones de seminario, con la finalidad de que nuestra reflexión pueda plasmarse en el ensayo que les he mencionado, en el libro propuesto como La importancia de no hacer cine, aludiendo al necesario acto de dedicar tiempo a pensar el quehacer cinematográfico, llevar a cabo el ejercicio de investigación en torno al cine como una pasión y como una profesión. El vaivén que ha provocado el repensar la crítica y el análisis, en lo personal, me han generado reflexiones de lo que ha derivado esta propuesta, que pues es una propuesta en construcción, que estoy nombrando desde la periferia, fronteras y entrecruces de la investigación en cine. El pensar qué distingue o qué describe una labor y otra me generó el interés de problematizar las condiciones en las cuales actualmente nos acercamos al estudio del cine, con diferentes propósitos y bajo circunstancias diversas, ya sea desde la panorámica que permite apreciar en perspectiva lo que llamo desde la periferia, o con lupa en mano, problematizando las condiciones de la investigación en cine desde sus fronteras y entrecruces. En el encuentro pasado de Fascine, que es otro, es un encuentro, es un foro que se lleva a cabo en Tijuana, a cabo de nuestro compañero también integrante de este seminario, Juan Apodaca, expuse el planteamiento general con el mismo nombre del ensayo sobre lo que me estaba refiriendo en torno a la periferia, y ahora lo que les voy a presentar pues es un adelantito. Hay cosas que me llaman la atención de manera más urgente que la distinción de la cual partimos en este interés de definir lo que era el trabajo de un analista o el de alguien que hace crítica cinematográfica. Y pienso que esto que busco problematizar determina el devenir de cualquiera de estas dos posibilidades de acercamiento al cine. Por ejemplo, ¿a quiénes leemos y qué es lo que leemos? ¿Cómo investigamos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Y sobre todo, ¿en qué condiciones hacemos esa investigación? ¿Con quiénes lo dialogamos? ¿Y cómo es que lo dialogamos? Encuentro una base de congruencia en el pensamiento de Rita Segato en una entrevista que dio y que les compartiré más adelante un fragmento basado en su propuesta que ha llamado en un texto Contrapedagogías de la Crueldad, y sobre ese texto la afirmación de que del problema de ser replicadores y no generadores de conocimiento. Digamos que ahí estoy poniendo mi atención para desarrollar el ensayo. Ahora voy a pasar a la presentación. Me tienen, no sé si tú, Oliver, me tienes que dejar compartir. No tienes que... No. Qué raro, a ver. Ya vi. Bien, a ver. Sí. Ya se ve, ¿verdad? Ya. Bueno,
Entonces la voy a dejar así porque luego no puedo ver bien. Pues este es el esquema que me estoy imaginando para desarrollar. Bueno, este es el primero y después ya lo voy problematizando. Desde la periferia y los entrecruces que puede haber en esa periferia para acercarse a la investigación en cine. Entonces, lo que les quiero proponer hoy pues es eso, la problematización, y voy a hacer una serie de preguntas y pues lo que sería excelente es que ustedes me enriquecieran esas preguntas a partir de lo que yo les voy exponiendo y me digan su punto de vista, porque esto pues mucho también tiene que ver con mi propia experiencia de investigar o estudiar o analizar cine, y que he visto que coincide con situaciones de varios colegas, pero probablemente tengan ustedes otros recorridos. Entonces, la problematización básica de la cual partiré hoy es que no es lo mismo investigar cine desde el centro que desde la periferia. Y ahorita vemos a qué me refiero. Pues lo primero es describir qué es esto del centro y qué es lo periférico. Esto, si estuviéramos en el ámbito urbanístico de los estudios territoriales, bueno, pues puede derivar y ha derivado en muchas tesis y libros. Estoy tomando estos conceptos para pensar la investigación desde el cine, pero sí me gustaría partir de cómo se han dialogado, retomar un poco, hacer ahí como una indagación básica de cómo se van enriqueciendo estos conceptos, sobre todo el concepto de periferia, desde lo territorial, lo urbanístico, y que por supuesto pues está muy ligado a lo económico, aunque yo ya no me voy a meter tanto ahí, pero de alguna manera va a estar ahí presente. Sí quisiera partir de la problematización de entender la periferia como un espacio físico. Esto igualmente en un contexto muy urbanístico, pues generaría controversias o a lo mejor la mención de que podría comenzar yo de manera muy tajante, muy simplista, acerca de la problematización de la periferia, pero es que precisamente desde ahí quiero partir, no tanto, no me interesa, digamos, en primera instancia, encontrar la mejor definición de periferia, sino sí irme a lo más básico de entender la periferia como lo físico, para hacer una analogía, no sé si el término sería analogía, pero sí para pensar en esta idea de desde dónde investigas y por qué lo haces, es decir, físicamente, dónde te ubicas cuando haces eso, porque desde mi punto de vista, en esta problematización, eso sí tiene mucho que ver con lo que suceda con tu investigación. Pero además de ese espacio físico, me interesa entonces sí problematizarlo y nutrirlo más con diferentes aspectos de lo periférico que se han cuestionado desde el ámbito de la problematización del territorio, porque la palabra territorio es bien interesante en el sentido de que habla de lo que somos en un espacio-tiempo, y ahí me gusta mucho la relación con el cine. En espacio-tiempo, movimiento, ubicación de dimensiones, desde dónde estamos, desde qué punto de vista nos ubicamos nosotros mismos para nuestras investigaciones. Es por ello que aquí pongo algunos de los conceptos en torno a los cuales estaré desarrollando ese término o concepto de periferia: espacio físico, dimensión espacio-temporal, que desde esta referencia que pongo acá lo encontré y me gustó mucho como una agregación temporal, un enfoque urbanístico como proceso en construcción, y con estas tres, digamos, categorías que me parecen bastante interesantes para poderlas desarrollar desde acá: la distancia, la dependencia y la deficiencia.
en torno a cómo investigamos, como proceso dinámico de cambio y actualización. Un concepto que además me gusta mucho y es muy tecnológico y de esa manera también muy ligado al cine actualmente es la georreferencia. La georreferencia nos ubica otra vez en un espacio físico, en ese espacio que es periférico, en una relación espacio-temporal. Podría ahorita mencionar un caso que me parece muy bonito y a la vez, o sea, en términos de lo que podría significar en una reflexión, de que sucede que cuando vamos a, no sé, a provincia, de pronto pareciera que el tiempo se detuvo en una época por la música que escuchan o por ciertas cosas que en lo urbano se hicieron hace mucho tiempo. Es algo así bastante interesante en términos de cómo sucede lo que está periférico a un entorno urbano. Y entorno urbano tiene una fuerte connotación de desarrollo, por eso la situación sociopolítica, socioeconómica que tiene este tipo de términos, ¿no? Entonces pensemos eso desde el punto de vista de la investigación, porque las investigaciones, nuestras principales referencias, por lo general, sí tienen un sello hegemónico de generación de conocimiento. ¿A quiénes citamos? ¿Cuáles problemas son los que resultan relevantes? Y desde dónde los estamos ubicando. Nosotros mismos desde dónde estamos investigando, desde el centro o la periferia. Aquí lo primero que podríamos problematizar, y si alguien quisiera en algún momento comentar algo, o bueno, tendría que ser escrito, sí, ¿verdad? Creo. No, también pueden comentar, si levantan la mano se les puede dar. Ok. Ok, porque por ejemplo acá lo que yo les quiero proponer es que se vayan pensando en la ubicación que yo voy haciendo, o sea, desde dónde investigan ustedes, porque los que estamos aquí reunidos tenemos diferentes contextos profesionalizantes que nos convoca a tener una intención común en el sentido de estar interesados en el estudio del cine, pero ¿cómo lo hacemos? Es muy interesante si pensamos que algunos pues son a lo mejor investigadores de tiempo completo, o hay quienes son docentes, o hay quienes son cineastas, o hay quienes son otra cosa mientras tanto sucede algo que les gusta más y que los vincula al cine. Es decir, esa, por decir, historia de vida o todo aquello que nos vamos, que también habla de nosotros, en términos también, otra vez, el territorio desde el cual nos movemos, pues va a influir en lo que nos interesa investigar y también cómo eso puede o no trascender, ¿no? Entonces, es pensar, el centro es dónde. Y cuando nos metemos a esa pregunta, pasa como comentaba hace rato, cuando queremos distinguir entre la diferencia entre análisis y crítica, pues también pasa con el centro y la periferia, que de pronto las distinciones como que parecen diferentes, pero entre más nos acercamos o vamos a encontrar otros centros dentro de esa periferia y entonces se va haciendo algo muy complejo. Hacer investigación para análisis o crítica, entonces, para mí en la intención de del desarrollo de este artículo, lo relevante estaría en pensar desde dónde hacemos ya sea análisis o crítica, es decir, desde dónde estamos investigando y responder este tipo de preguntas. Aquí hay otras, ¿no? Como para animar algunas respuestas. Sería, ay, ¿qué hice? Espérenme un tantito. Ya. ¿Qué investigamos y cómo investigamos? Bueno, pues podríamos decir que investigamos películas o lo relacionado con las películas, espectadores, contextos,
cuestiones de producción, análisis, cualquier interés que tengamos en torno a las películas. Investigamos, utilizamos teorías o tenemos la intención de generarlas. Investigamos, analizamos, estudiamos contextos, nos dedicamos a la apreciación, a la documentación, al trabajo de campo en el sentido de cómo investigamos. Probablemente haya acá más respuestas, pero estoy aquí ubicando algunas que son comunes, ¿no? Aquí tienes a alguien que levanta la mano. A ver. Sí, a ver. Adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Juan Manuel. Un gusto. Bueno, pues un poco comentando lo que estabas, o bueno, respondiendo un poco lo que estabas comentando. Justo estaba leyendo, digo, no sé, no es específicamente de cine, sino más bien era en general de la academia, que sí, por ejemplo, gente que vivimos en Latinoamérica, en Asia y en África, tendemos a citar a autores de nuestras propias latitudes, ¿no? Y la gente de Europa, de Estados Unidos, nada más cita gente, pues, digamos, occidental, ¿no? Entonces, desde ahí ya con las fuentes, ya ahí hay un tema, ¿no? Y creo que surge un problema porque muchas veces las referencias, pues, son los occidentales, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, yo que estoy metido con cine asiático y específicamente me estoy metiendo más a cine de Asia Central, pues es un problemón. De entrada, ¿cómo se llama? Casi toda fuente está en ruso, ¿no? Entonces, inglés y francés en segundo, sí, en segundo término, ¿no? Entonces, digo, sí, sí hay cosas que te encuentras en inglés y en francés, pero la mayoría está en ruso. Segundo, no llega para acá ni las películas ni el material, ¿no? Entonces, eso ya supone un problema. Entonces, de pronto sí se vuelve complicado este posicionamiento geográfico, porque no es nada más un tema de que yo estoy lejos de Kazajistán o de Kirguistán, sino que también intelectualmente o teóricamente tengo que leer autores que estén, digamos, más cercanos y que ellos mismos y ellas mismas se expliquen el cine, ¿no? Que eso es un poco, pues, lo que he estado haciendo, ¿no? Digamos, tratar de conseguir material editado allá, ¿no? Entonces, eso sería un primer tema. Y creo que también dentro de, si somos semiperiferia o periferia, dependiendo las definiciones, pues también pensar en los espacios, por ejemplo, Ciudad de México, no es lo mismo, bueno, yo estoy en la Ciudad de México, pero no es lo mismo que estar, no sé, en Toluca o en Campeche o en Veracruz, porque eso también supone otro tipo de problemática, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en la periferia, bueno, pues la periferia de la periferia, ¿no? Nayarit o Aguascalientes, Guadalajara, lo que sea, ¿no? Entonces, creo que también los flujos tanto de conocimientos como flujos de poder, o sea, en términos de quién habla y cómo se habla, pues corresponde mucho a ese tipo de referencias, ¿no? Exacto, Juan Manuel. Muchísimas gracias por lo que acabas de comentar, que precisamente hacia allá van estas preguntas. Y como bien dices, ¿no? O sea, es periferia de la periferia, porque de pronto podemos ubicar algo que podremos denominar centro y resulta que ese centro es probablemente la periferia de otro centro, ¿no? Y además que estaría esa situación de qué estamos, qué ubicamos en el centro y a qué le estamos diciendo centro. Sí, Oliver. De hecho, este problema que estás planteando me parece que sirve mucho para pensar en necesidades del propio centro. O sea, digamos, cosas en las que creo que nadie se ha ocupado de manera específica. Y me refiero a nadie porque quizá no es porque no se les haya ocurrido o no hayan identificado el problema, sino porque quizá no hay en realidad departamentos, grupos, asociaciones que se dediquen específicamente a la traducción, por ejemplo. Okay. O sea, si uno se pregunta por qué este problema que plantea Juan Manuel es un problema al que muchos nos enfrentamos cuando hacemos investigaciones sobre cine, y supongo que sobre todas las disciplinas es lo mismo, ¿no? Porque por supuesto que en filosofía me pasaba igual y así, de que siempre tenemos que estar recurriendo a materiales extranjeros, internacionales,
A veces, ahora porque de verdad que el asunto de las librerías virtuales es prácticamente un apoyo pues invaluable para los investigadores. O sea, yo prácticamente pude armar mi tesis gracias a que pude conseguir muchos materiales, y en la medida de mis posibilidades también yo poderlos leer. Es decir, yo puedo leer en francés y en inglés, pero no puedo leer en alemán. No, no aprendí ni alemán, no he aprendido y entonces no puedo leer. Y hay materiales allí que me interesan mucho, pero que son inaccesibles para mí, ¿no? Claro. Pero entonces esa parte, digamos, nada más para subrayarla, tendríamos que ponerle atención para ver, obviamente yo sé que requiere de mucho trabajo una traducción, ¿no? Y no se hace así de que este fin de semana hazte una y el próximo que haces la otra. Pero creo que sí son cuestiones en las que tendríamos que estar muy, pero muy, muy, muy advertidos de que son necesidades, porque son libros que a mí me parece que deberían, hay muchos libros que yo he leído en inglés o en francés que me parece que deberían de leerse aquí y no están. O que incluso quieres dar clases con ellos y no puedes porque no se lee inglés, lo que sea, pues. Distintas razones por las que creo que sí es importante un departamento en específico de traducciones. Ahora, el otro problema que está allí, ya rápidamente, es el asunto de que la idea de la decolonización, ¿no? Por ejemplo, la crítica que se presenta frente a eso, también me parece importante. O sea, de alguna forma es como una llamada de atención de por qué están siempre centrándose en Europa para hacer sus investigaciones, ¿no? ¿Por qué sus investigaciones siempre tienen que ver con cine alemán, con cine francés? ¿Y por qué no hacen investigaciones sobre cine mexicano? Para eso hay muchas respuestas. Por supuesto que yo ante eso no puedo solamente recular y decir, sí, es un error, la verdad es que debería de hacerlo, porque por supuesto que en mi caso no hay suficiente cine mexicano que me permita trabajar con lo que yo trabajo, Ok. ¿no? O sea, no es solo la preferencia por, sino tiene que ver también con otras circunstancias, que también Claro. si no hay suficiente cine mexicano que me permita trabajar, es por lo mismo, es decir, son cuestiones, son limitaciones territoriales, políticas, culturales, educativas, que tienen que ver con muchos factores, ¿no? Pero sí me parece importante que eso que estás poniendo sobre la mesa se discuta, insisto, sobre todo para ver qué podemos hacer nosotros para aminorar un poquito ese problema. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Justo ese tipo de casos son algunos de los que me he puesto a reflexionar y que pues estoy buscando, número uno, hacer como en primero un listado de los problemas o de las situaciones y después una selección de cómo entrarle a ellos, ¿no? Me gustaría retomar tanto la intervención de Juan Manuel como la tuya, Liber, un poquito más adelante, después de ver un fragmento del video de Rita Segato, para que ella nos ayude a contextualizar, para poner más énfasis a lo que incluso ustedes ya están comentando, y después retomo lo que acaban de decir y otros datos que tengo aquí. Bueno, acá, ya. Y bueno, y regresaré a estas preguntas que ya habíamos comentado, las primeras, y desde dónde estamos investigando y por qué lo investigamos, y nada más para acabar en esta diapositiva. También influye mucho, otra vez en términos de la ubicación, en dónde te ubicas, ¿no? En una institución educativa, que no es lo mismo estar en una privada que en una pública, y depende de qué privada y depende de cuál pública, y dentro de ellas depende si es una escuela o un centro de investigación, si es que hay un centro de investigación. O sea, hay una serie de factores determinantes porque en un mismo espacio físico geográfico las condiciones de uno u otro investigador pueden ser
muy diferentes hasta en lo más básico que es el sueldo. Es decir, habrá quienes ganan cientos de miles y habrá quienes ganan lo que honrosamente se ganan con mucho trabajo con una clase que imparten, pero tendrán quizá el mismo interés en la investigación cinematográfica. Entonces, todo eso va a tener una repercusión. O quienes ni siquiera se mueven en los ámbitos de la investigación académica y que están más en relación con la divulgación o los medios, como lo hemos comentado, pueden ser muchas de las personas que se dedican a la crítica cinematográfica. Asimismo, está otro sector de población que actualmente, y parte de lo que voy a ir desarrollando en el ensayo, toca ese sector, que es el de las personas que se dedican a hacer cine, que también están interesadas en la investigación cinematográfica. Entonces, podemos ir pensando en diferentes posibilidades con un mismo interés y diferentes también contextos e intenciones y demás. ¿Y cuáles serían los propósitos de lo que investigamos, desde dónde y por qué lo hacemos? Bueno, pues por formación académica. De pronto en los congresos nos encontramos gente que presenta ponencias increíbles, súper fundamentadas, bien expuestas, y resulta que los vamos a ver una vez en la vida porque fue un estudiante que dedicó tiempo para hacer esa ponencia, pero después la vida lo llevó por otras circunstancias y ya no tuvo cabida su intención, y ya hasta ahí llegaron y simplemente se quedó en esa intención formativa académica. Hay quienes la llevamos más a lo profesional, pero en lo profesional, bueno, podemos decir muchas cosas, ¿no? Hay quienes se presentan como profesores investigadores, lo cual a mí me parece súper válido, y he escuchado gente que dice, no, pero tú no tienes tú no eres eso porque en tu contrato no dice, pero sí da clases, profesor, investiga, es investigador. Entonces, hay esta serie de circunstancias que van a definirnos de diferentes maneras, insisto, desde donde nos estamos ubicando. Asimismo, el trabajo de investigación que realizamos, que a veces no necesariamente va a estar vinculado a cine directamente, pero que en algún momento te lleva a él, como por ejemplo lo que ahora se ha presentado en Sepancine, sobre el interés de muchas personas académicas o docentes que se acercan al cine, pero para una cuestión didáctica, para sus clases o para un tema en particular, que nos lleva a la docencia, o el asunto del trabajo de la divulgación, que ya hemos comentado este aspecto, que es muy válido incluso hasta el influencer que quiera hablar de cine, en el sentido de que pues si tiene la intención, pues lo va a hacer. Ya habría que discutir el asunto de qué tanto va a trascender o no, y desde qué espacio otra vez puede ser muy válido o no. Quizá el influencer que tiene miles de seguidores, pues los seguidores van a ser válido lo que está diciendo, por más que llegue un investigador empeñado a decir que es una basofia lo que está exponiendo, ¿no? Entonces, eso también va a tener una repercusión, y seguramente hay quienes están investigando o analizando por el simple gusto de hacerlo. Entonces, bueno, son algunas de las posibilidades. Ahora, como les comentaba, me gustaría, va a ser nada más un fragmento, no nos vamos a echar todo la entrevista, pero sí me gustaría contextualizar un poco con Rita Segato. Lo voy a poner, a ver, espérenme, porque mi micropantalla luego me hago bolas. Así, para que se vea. Voy a quitar para que no me vean a mí. Ahí está. Un fragmentito nada. Tienes que abrir tu micro, ¿no?
No se escucha si Ah, lo pongo, sí, ¿verdad? claro. Ahí sí No, se el escucha, encuentro ¿verdad? que tuvimos ayer me pareció fenomenal, ¿no? O sea, el espacio maravilloso y la idea de que es posible venir a un seminario solamente con la motivación de pensar juntos, ¿no? Es algo que no hay espacio más en la universidad para hacer eso, ¿no? En la universidad lo que tenemos es el productivismo, la cuantificación constante de esos productos y la gente ya todo lo hace con una calculadora en la cabeza y acá es un espacio donde la gente viene para escuchar, para preguntar. Me encantó este espacio. Eh, Creo que no existe un espacio como este en Buenos Aires, ¿no? Yo no conozco ningún espacio así. Esto que decís de pensar la producción de conocimiento, donde hay que repensar los métodos y la figura de la conversación como algo que puede ser un alimento como para nuevas elaboraciones teóricas y reflexivas. Bueno, eso es un tema que me provocó mucho recientemente en varias oportunidades en que tuve que hablar sobre universidad, que yo no soy una pedagoga, no soy científica, no es mi campo, la ciencia de la educación, pero soy una nativa del campo, o sea, yo habito el campo de la enseñanza, de la educación desde hace muchísimos años y uno es obligado a pensarlo. Entonces, soy una persona muy crítica de la agenda evaluadora que se ha impuesto en el mundo y muy especialmente en América Latina a partir de los años 90, ¿no? Y que es suicida en términos de imaginación intelectual, productivista, cuantitativista. A mí justamente me tocó, por una coincidencia, porque era coordinadora del programa de posgraduación en antropología de la Universidad de Brasilia, en 1998, cuando se implantan los índices cuantitativos, o sea, cuando Brasil implanta el nuevo formato evaluador con un sistema de jerarquía de vehículos, o sea, jerarquías de periódicos, pautando la internacionalización de la producción de los profesores, que en realidad es un eufemismo para hablar de otra cosa, para hablar de la ficción, de que tenemos como interlocutores a los autores del norte. O sea, esa internacionalización no es una internacionalización entre nosotros. Si ustedes prestan atención, van a ver cómo es difícil hacer circular libros en América Latina. O sea, es prácticamente imposible vender un libro argentino en cualquier otro país de América Latina, esa importación-exportación, que es el único campo, como decía ayer, en que el mercado realmente es interesante, porque es el mercado que va a decir qué autor la gente busca, qué autor la gente quiere leer, es el mercado que ha construido autores, por ejemplo en Europa, el caso clásico de Derrida. ¿Quién lo construye a Derrida como el autor influyente en el siglo XX? Como filósofo que fue, no fueron las universidades donde él fue como filósofo estigmatizado y perseguido, pero fue el mercado editorial. Entonces el mercado editorial es importantísimo y nosotros no tenemos una real circulación, pero tenemos que meter un gol en las revistas de alta circulación, que son las revistas que están escritas, publicadas en las lenguas hegemónicas, básicamente inglés y después un poco francés. Entonces, el sistema evaluador clasifica los periódicos y habla de la internacionalización, pero en el fondo lo que está hablando es la meta de un intelectual latinoamericano es que alguien en el norte lo escuche. Y hemos todos caído como chingolos, como decimos nosotros, nos hemos curvado a esta meta evaluadora. Y además que construye en nosotros una esperanza, una ficción que es falsa. Cuando un autor del norte entra en algún tipo de diálogo con un autor del sur, eso es generalmente el 99,9% de las veces para conseguir traducir una de sus obras a una lengua del sur, al portugués o al español. Y considero España, el español, una lengua del sur, porque a pesar de ser una lengua hablada por millones de personas, una lengua mayoritaria, pero no es una lengua hegemónica.
no es la lengua del pensamiento. Entonces, donde se exportan categorías teóricas. Y el campo de la División Mundial del Trabajo Intelectual es un campo, cuidado con 7 llaves. O sea, ahí hay una reserva de mercado tan importante como la reserva de mercado de la tecnología, porque la teoría es una manera de formatear la realidad. El teórico, o sea, aquella persona que formula categorías que consiguen circular, que son en nuestros países poquísimas los autores que han formulado categorías que consiguen atravesar el cerco cerrado de la reserva de mercado de los teóricos del norte, porque es un mercado editorial también, porque es un mercado de gran poder. Quien enuncia categorías teóricas que consiguen circular formata la realidad, formata el pensamiento, formata la época y produce un futuro. Porque la teoría no solamente describe la realidad con las categorías teóricas, sino que prescribe una lectura de lo real, una lectura donde se coloca el foco, el haz de luz, en qué elementos, en qué relaciones, quién se deja en sombras. Eso es la teoría. O sea, la teoría es interesada y la teoría es un gran poder. Y nosotros estamos excluidos del campo de la producción teórica. Yo hago un gran esfuerzo y me considero una persona que produce teoría, o sea, en el campo de la formulación de conceptos, de categorías, con mis influencias, que en general son la influencia, por ejemplo, de Aníbal Quijano, que es un autor que no se ha movido solo cuando se vio obligado de su país. O sea, él vive en Lima, ha salido de Lima solamente por obligación en situaciones de exilio o por periodos muy cortos, por una necesidad económica, porque, por ejemplo, es un autor que ha abdicado de la universidad pública cuando el fujimorismo, ¿no? Cuando hubo la toma de la universidad por el ejército de Fujimori, él renuncia, entonces ha dado durante algunos años algunas semanas de clases en una universidad del norte por necesidad, pero vuelve a su lugar. Es un autor que piensa desde el sur, que piensa en español, y para mí ha sido un gran modelo, un gran modelo de pensador de esta manera, conversador. Entonces, todo ese modelo de evaluación académica que se ha impuesto y que los docentes han acatado completamente y las autoridades universitarias han acatado completamente. Como digo, acompañé Brasil desde el primer momento porque fui miembro del comité evaluador en el 98, que es cuando se implanta el sistema de jerarquización de periódicos, los que son internacionales, los que son nacionales y los que son locales, como si eso fuera una jerarquía de valor, cuando debería ser a la inversa, cuando los periódicos locales deberían ser los más importantes de todos, porque se va de lo local a lo global, no de lo global a lo local. Cuando vamos de lo global a lo local, vamos dentro de una modalidad imperial. Cuando vamos de lo local a lo global, vamos construyendo nuestro vocabulario, nuestras retóricas, nuestros intereses y nuestra perspectiva teórica desde nuestra realidad para arriba. Por eso pensar en conversación es importantísimo, porque estamos dialogando sobre una experiencia vivida compartida, arraigada. La noción de arraigo ahí es central. Y el arraigo es disfuncional al proyecto histórico de la acumulación. O sea, la acumulación tiende a capturar todas las miradas en el mercado global de productos económicos, materiales, y mercado global de ideas también. El mercado global nos trae a pensar entre nosotros. Entonces, ¿qué ha hecho con esta idea de la internacionalización? Uno de los efectos perversos, suicidas de la internacionalización de la producción de los docentes ha sido el romper los lazos entre los docentes, introducir entre los docentes el sueño de que están dialogando con autores que sí piensan en conversación, que sí han conversado siempre entre sí, todos los paradigmas, todos los grandes autores que emulamos como
los autores de gran influencia son autores que han tenido su círculo de interlocutores, que han tenido su círculo con el que han conversado y al calor de esa conversación han ido produciendo su pensamiento. Y nosotros no conversamos con el que está en la puerta de al lado. O sea, pensar en conversación tiene dos réditos importantes. El primero es que nos arraiga, o sea, nos hace dialogar sobre lo que interesa aquí para nosotros mismos, y el segundo nos permite teorizar, porque sin pensar a la manera del arraigo y en conversación, caemos en la captura de la importación de recetas teóricas. O sea, ¿qué es lo que venimos haciendo? Los profesores en nuestra universidad, en estas universidades eurocéntricas, infelizmente, tienen la idea de que ellos van a enseñar a los alumnos a aprender. O sea, que la finalidad de la tarea académica es que los alumnos aprendan, o sea, adquieran información sobre lo ya pensado. Y cuando pensamos en lo ya pensado, siempre lo pensamos como lo ya pensado en otro lugar. Nunca el imaginario nos lleva a pensar de que lo ya pensado fue pensado por aquí, por una ama de casa como yo, ¿no? Por una madre, por un vecino. No, alguien que está en otra parte, en un lugar inalcanzable, endiosado, así, colocado en un pedestal de distancia, ¿no? Ese es el que piensa, y nosotros somos consumidores de ese pensamiento. Hasta que no rompamos ese imaginario colectivo que asola nuestras universidades y que está promovido por la agenda evaluadora, no vamos a realmente generar imaginación intelectual, que es lo que necesitamos. Hábiles mentales tenemos de a montón. O sea, la habilidad mental no es la inteligencia. La habilidad mental es otro tipo de cosa, la destreza intelectual. Pero la imaginación intelectual, que es transformar lo que vemos, la realidad vivida, en un conjunto de palabras, en una retórica, en un conjunto de categorías que le dan forma, que lo formatean, como dije antes, y que permiten realmente entender, volver inteligible datos que están dispersos en la realidad. Eso es la imaginación teórica, y eso no está promovido. Nosotros no estamos fomentando la imaginación teórica de nuestros estudiantes. En esta línea de cosas Bueno, pues este es uno de los contextos que me hizo, y de hecho lo que presenté en Fascine tenía toda la base que decía, voy a hacer una gran referencia o solo casi una cita solamente a esta entrevista, porque para mí fue un detonante importante para la vinculación entre centro y periferia, en el sentido de que me apasiona como acá, supongo a todos los que estamos por acá, nos apasiona la investigación, los estudios de cine. El problema es la incomodidad que me podría causar esto que comenta Rita Segato, ¿no? Es decir, y sobre todo el terreno teórico del cine tiende a ser sumamente elitista, y la mayoría de las revisiones que nosotros hacemos, pues son revisiones que, como ya comentabas, Iber, pues por diferentes intereses no necesariamente van a estar vinculados o a nuestro contexto, o a lo mejor no, pues no se han desarrollado por diferentes causas que ya podríamos ir suponiendo por el contexto que nos presenta esta entrevista, que después dirá Rita Segato, por el blanqueamiento que hacemos hacia los países que consumimos el conocimiento al repetir en lugar de producir o generar ideas y conocimiento propio. Estas ideas y conocimiento propio, que vinculado a ese centro y periferia, podríamos decir, bueno, el centro podría ser ese centro ideal
ese trono imperialista de conocimiento, ese podría ser uno. Nosotros podríamos ser la periferia. Dentro del mismo país, ciertas universidades podrían ser ese centro y los demás las periferias. El asunto es que esa riqueza de lo local que se menciona en el video, que me parece fundamental, y ahí sería el momento cuando yo nutriría la definición de periferia hacia lo que se dialoga en los terrenos, en la discusión urbanística, es que la periferia es de una riqueza tremenda que si nosotros dialogamos desde ahí el conocimiento en torno a la cinematografía, podríamos enriquecernos más en términos de nuestros intereses. ¿Qué significa? ¿Que no lo hacemos? Claro que se hace. Y los encuentros cinematográficos son un ejemplo de ello. De hecho, en este que se está llevando a cabo en estos días de Sepancine Vinculación en NAC, ha sido un tema de discusión, al menos hoy, al menos en 2 o 3 mesas, de hecho desde ayer, algo de esto se discute, ¿no? Por ejemplo, la invitación que hizo Lauro Zavala a diferentes colegas latinoamericanos que ubicó por su afán apasionado de buscar bibliografías, entonces llamó a todos los investigadores que en Latinoamérica habían producido algún tema de interés cinematográfico o se habían acercado a la teoría, y los convocó. Están actualmente en las diferentes mesas del Congreso, y en algunas, no sé si han tenido ustedes oportunidad de ver esto que les estoy comentando, de escuchar de la necesidad de conocer acerca de esos textos que, ya lo decía Aliber, pues no nos llegan, ¿no? Pues yo me enteré de algunos, por ejemplo, hoy se habló de cognición, de algunos colegas en Colombia que trabajan asuntos de cognición, semiótica cognitiva, que es un tema que a mí personalmente me interesa, y que incluso vi todo lo que mostraban de sus referencias fundamentalmente europeas, hablando de esta hegemonía del conocimiento, y sí, son exactamente las que yo había leído previamente, ¿no? Pero lo que me pareció muy enriquecedor es que uno de ellos, de Argentina, hizo su propuesta teórica, ¿no? Entonces, acá me parece que, ¿y qué pasaba en los comentarios? Pues todos, ¿dónde podemos conseguir el libro? ¿Y qué sucede? Pues lo que dice Rita Segato, pues sí, pero no nos van a llegar porque hay todo un aparato hegemónico que va a hacer que no nos llegue esa información, y está bien difícil. Aún, aunque tenemos la posibilidad de Internet, pues nos vamos a tardar en llegar a ese conocimiento. Entonces, estos encuentros como el que propone Aliber a través de Citacine, a mí me parecen muy afortunados para poder hacer estas conversaciones, estos diálogos de intereses, y poner énfasis en ciertas situaciones como la que yo ahora les estoy compartiendo con respecto a esta problematización de cómo encuentro la situación de desde dónde estamos investigando, y esta propuesta de pensar el centro y la periferia con lo desventajoso que es la misma situación, el mismo problema, aspirando a ser centro. Desde ahí es muy desventajoso, pero la misma situación centro-periferia, valorando la periferia, puede ser muy enriquecedor. Hacia allá estaría llevando esta propuesta. Y para ello, bueno, comencé a hacer ciertas actividades que ahora les voy a comentar para ir indagando estos posibles vínculos y entre cruces, frontera, ¿cómo les puse? Fronteras, entre cruzamientos entre las fronteras o algo así. Desde el centro y desde la periferia, indagando en las experiencias, hegemonías del conocimiento, cómo nos apegamos a ellas. Bueno, pues es este contexto que les acabo de comentar. No sé si aquí tengan algún comentario que quieran hacer o continúo. Continúo, ¿eh?
En esta, por supuesto actualmente hay un interés significativo y qué bueno que lo hay de ciertos temas que son temas prioritarios a nivel mundial y que van a pegar en los diferentes ámbitos del conocimiento. Por supuesto, en el cine los vamos a ver a través de la producción cinematográfica, a través de los festivales de cine y también en la investigación, que son los temas prioritarios de la humanidad. Algunos de ellos, voy a acabar la idea y te doy la palabra, Juan Manuel. Algunos de ellos, por ejemplo, puede ser la situación medioambiental. Otro de ellos podría ser todas las problemáticas que hay en torno a género o diversidad sexual. Otro muy importante, pues son las ideas decoloniales que se han venido revisando y que, bueno, hay ya líneas de investigación específicamente de cine. Estas son alternativas antihegemónicas del conocimiento y, bueno, podemos estar a favor o en contra o tener algo que decir con respecto a cómo se van llevando a cabo, pero existen estas, no es, aquí no estamos hablando de que no exista nada, todo esto existe desde hace mucho tiempo, el asunto de reflexionar la hegemonía, de buscar otras alternativas, de cuestionar los imperialismos del conocimiento. Sin embargo, continuamos en ellos, al menos en el aspecto de la investigación cinematográfica, es muy común. Y también en la investigación en general, en las artes, recién que tuvimos el Congreso de Estética, yo hacía un comentario al final, ya en la clausura, de que, y la clausura fue muy de pensamiento decolonial. Sin embargo, mi comentario iba hacia que los teóricos más citados, y es muy recurrente en los estudios de estética, por lo general pueden haber varios, pero siempre van a estar presentes Deleuze, Guattari, Rancière, ¿no? Siempre, Foucault, ¿no? Son casi siempre va a haber alguien en la mesa que los menciona. ¿Son buenos? Por supuesto que son buenos, pero lo que da que pensar es la insistencia que tenemos en hacer esas referencias y priorizarlas, o por qué tenemos esa necesidad de solo quedarnos en ellos. Digo, es solo uno de los planteamientos. Sí, Juan Manuel. Sí, es que ahorita con lo que estabas mencionando, Sí. pues un poco las universidades, ¿no? Los centros de investigación, pues son cajas de resonancia, ¿no? O sea, también se nos enseñan los mismos autores y no salimos, y pues en el posgrado igual, y así hasta el infinito, ¿no? Y uno termina enseñando pues lo mismo que le enseñaron. Sí hay una hegemonía de los discursos y sobre todo de los autores, ¿no? Entonces, porque sí de pronto he escuchado como que sobre todo me pasa, yo soy sociólogo del arte y sociólogo del cine, y me pasa mucho cuando platico con gente de teoría estética o de teoría del arte que de pronto piensan que que existen en una burbuja, ¿no? Obviamente no todas las personas, pero sí lo que me ha tocado escuchar o platicar es que hay mucha gente que piensa que existe en una burbuja ajena pues de una serie de procesos políticos, sociales, ¿no? Que implican, pues, ¿cómo se llama? Discursos hegemónicos, ¿no? Entonces, creo que ahí el problema es cómo evitar uno estando en la academia, bueno, dos cosas. Una, que no se vuelva mismas ideas de 30, 40, 50 años, a abrir nuevos canales, ¿no? Por ejemplo, con lo que mencionabas pues con Colombia, Chile, Argentina, que creo que ahorita pues ya de pronto se escucha, ¿no? Está Miñolo, Rita Segato, todos estos autores de Sudamérica. Sí. Y también, pues reconocer que ahí hay una pugna sobre ciertas líneas de conocimiento o ciertos saberes, que es una pugna de fondo política, ¿no? Y los contenidos, pues, tienen implicaciones hasta políticas, ¿no? O qué se Claro. ve en ciertos sílabos, o qué se investiga en la UAM, en la UACM, hasta en universidades privadas, ¿no? Creo Claro, que claro. también es problematizar todo este tipo de cosas y, por ejemplo, en cuestión de cine, pues, ¿a qué tipo de cine le estás abriendo las puertas, no? O sea, ¿por qué no volteas a ver cine africano, no? Por de pronto se me ocurre.
¿Por qué no siempre es el cine francés o alemán, italiano? ¿Y por qué siempre estamos estudiando esto continuamente, ¿no? Ahí lo dejaría. Claro, y también el asunto que se ha problematizado mucho sobre el tipo de cine que vale la pena analizar o llevar a la crítica, ¿no? Porque también hay un asunto que, bueno, aquí sí podrían no estar de acuerdo conmigo, pero lo voy a decir de esta manera, tendemos a ser muy elitistas de pronto en ese sentido, ¿no? O sea, de qué vale la pena en el sentido de dedicarle una investigación a ciertas películas. Y la otra, que tengas acceso a ello, porque ahí también hay cierta, pues hay una búsqueda importante. Bueno, Oliver es muy bueno en eso, ¿no? Con Cinema Antiviral, que yo por cuestiones de tiempo no entro, pero haces una búsqueda de películas bastante, haces una buena curaduría de películas, ¿no? Bueno, yo sería uno de esos que debatiría contigo sobre las películas que vale la pena analizar. Sí, 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 lo sé. Exactamente. Pero finalmente no es esa la sesión, ¿no? Sí, sí, exacto. Bueno, sí, sería ya otra discusión, ¿no? Y también los intereses que puede haber en torno a lo que se quiere decir de esas películas, ¿no? El tema que se vincula. Sí, Sergio. Sí, pues bueno, yo creo que sí es un tema a discutir. Ya Oliver como que no quiso ahorita entrarle, pero yo creo que sí ese es el tema, porque, por ejemplo, o sea, entiendo la dimensión que ella expone en esa entrevista que nos pusiste de una especie de economía política y de distribución de contenidos, y eso es claro, y comparto contigo que ese es un tema que se platicó hoy en las sesiones de Sepancine. Ayer también se habló mucho porque justo fue presentaciones editoriales. Y o sea, es decir, es evidente e innegable la pobre distribución del material latinoamericano en Latinoamérica. O sea, eso es innegable, ¿no? Que cualquiera vaya a su propia librería y lo note. Por otro lado, para como poner el dedo en la llaga, ¿no? O sea, por otro lado también me parece como importante no caer en ciertas trampas del pensamiento, para decirlo de manera gringada, ¿no? Rutinas del pensamiento le llamaron Bordwell y Carroll en el famoso libro de la posteoría. Sí es cierto, Foucault, Deleuze, Guattari, Lacan, Derrida, sí eran franceses, ¿no? Y además no solo eran franceses, que es como de lo más snob, de lo snob, sino además de una época específica que les tocó a ellos vivir, ¿no? Eh, pero eso no significa que lo que diga no sea interesante, no sea subversivo, no sea importantísimo conocerlo. Y el otro lado de la moneda sería pensar, no por el hecho de que un boliviano, mexicano o argentino escriban un libro de teoría de cine, eso hace al libro interesante. Si por un lado recurren a los mismos autores, tienen una visión muy parcial y pobre, deficiente. Si atendiendo justo a lo que ella dijo en la entrevista, están cumpliendo con ese libro por un sistema de puntos, simplemente. Paréntesis acá, el sistema de puntos es horrible, pero bueno, al final uno puede hacerse idiota y pendejo frente al sistema de puntos o no puntos, ¿no? O sea, gente que engaña para bien y para mal existe bajo un sistema de puntos o un sistema de no puntos, ¿no? Pero bueno, como que sí me parece importante tomar una posición desde la singularidad de cada caso, ¿no? Y sé que tú no dijiste eso, pero me parece que ella, en el extracto nada más que nos mostraste, sí más o menos apuntaba hacia esta trampa, del modo en que yo lo califico. Y sin duda, por lo menos, lo que sí es evidente es que yo escucho mucho esa trampa en muchos lados, ¿no? Creer que porque el autor es latino o porque yo cito autores latinos, entonces yo estoy más pendiente o entiendo mejor mi propio contexto, ¿no? O que porque ese autor era gringo o era francés, entonces ese autor no tiene, lo que dice no tiene nada que ver conmigo, ¿no?
Entonces me parece o pensar que porque yo estudio el cine indígena, eso me hace más cercano a los indígenas, ¿no? O que porque yo estudio el cine asiático, entonces eso me hace entender mejor lo que la gente sufre, ¿no? Sería muy peligroso caer en esa trampa, ¿no? Creer que porque yo estudio documentales de pobreza ya entiendo qué es ser pobre, ¿no? Entonces, pues creo que esa es como una advertencia, ¿no? que habría que tener de no, ¿cuál será la palabra? O sea, no imaginarizar el asunto, ¿no? Y entonces, porque son autores latinos los de tu bibliografía, entonces eso hace más interesante, ¿no? Sino que sería una cuestión de caso por caso, ¿no? Sí, pues yo digo que estoy muy de acuerdo contigo, o sea, pero digamos que lo que he estado exponiendo son como ciertas problematizaciones detonantes para llevarlas a esta propuesta de quedarnos por lo pronto en lo físico del centro y la periferia. Es decir, como que son temas a problematizar ubicándose desde si estás en lo que estamos entendiendo cada quien, no sé cómo lo esté entendiendo precisamente como centro y periferia, pero es para reforzar lo que implicaría, por ejemplo, con el caso del video, que nosotros somos la periferia desde lo que está diciendo Rita Segato. Por supuesto, y lo dije, o sea, pues Deleuze, por algo son tan citados, ¿no? Foucault a mí me encanta, pero sí da que pensar que sean tan citados una y otra vez, e incluso podemos notar que a veces hasta mal citados, ¿no? O sea, simplemente porque están para que vean que hice, no sé, una ponencia que vale la pena académicamente, ¿no? Y como decía una colega francesa, pues sí, pero ni siquiera lo dijo de esa manera porque la traducción es taco, o sea, no es, ¿no? Entonces, o sea, ahí también es irnos a otra situación y estoy de acuerdo contigo, no porque yo ponga citas y haga referencia solo a autores mexicanos, es que ya tengo un punto, ¿no? A mi favor. No, pero sí es una invitación y como pues tú mismo lo has comentado y yo ya lo comenté, es una discusión que sí nos estás... que estamos de acuerdo quienes estamos en esto, que lo necesitamos hacer. ¿Qué ha sucedido en las sesiones ahora de Sepancine? Está muy dinámico el chat diciendo, te paso mi correo, cómo hacemos grupos, cómo nos ponemos a investigar, vamos a llevar a cabo estas temáticas. Eso ha sido bastante interesante y particularmente en este congreso, porque a veces, no sé, a lo mejor ahora lo veo mucho, en este momento no me acuerdo si antes lo veía tanto, pero en las pocas que he podido estar, es mucho el interés de ponerse en contacto con el otro para seguir las discusiones desde donde estamos. Por este énfasis que hay de encuentros entre investigadores latinoamericanos. Sí, eso no había pasado en otros, por lo menos en donde yo había estado, no había visto eso. Digo, no es que haya pasado en la mesa donde yo estaba, pero tal como lo cuentas, eso es finalmente para lo que se hace un congreso o un coloquio también. Claro. No solo para publicar tus avances, sino también para hacer lazos. Exacto. Esa es una de las cosas que yo nunca veía en Sepancine, digamos. Era muy difícil que hicieras vínculos y sobre todo desde este lugar que señalas, que a mí me parece que es el que vale la pena, que es el de vamos a hacer grupos de investigación, vamos a hacer grupos de trabajo, ¿no? Claro. Sí, exacto. Y bueno, pues por ahí se empieza. No quiere decir vamos a prohibido citar europeos o prohibido citar norteamericanos. O sea, no creo que vaya por ahí el asunto, pero sí, aunque lo citemos, pensar en este contexto de que hay unas hegemonías, sí las hay, y de que podríamos problematizar temas, también los hay. Y bueno, hay algo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho e incluso asisto a los cursos cuando puedo de Jorge Grajales, que seguramente lo ubican.
que es un crítico de cine, investigador cinematográfico. Él es especialista en cine asiático, pero él da un contexto muy enriquecedor del cine asiático y busca referencias bastante enriquecedoras desde diferentes puntos de vista, mexicanos, latinoamericanos. O sea, es que es amplísimo lo que da cuando propone algún curso, alguna temática, o lo escucho en una plática. A mí me encanta lo que él hace, ¿no? Porque no se queda solamente en una referencia, indaga a profundidad y busca vínculos hacia otras temáticas. Eso, por ejemplo, me parece enriquecedor y busca problematizar, me parece, desde esta localidad o desde la conversación o lo que podría ser la periferia, porque finalmente él sería un crítico de la periferia. Oye, pero además, Quizás Juan Manuel, sí. una pregunta rápida, Jacqueline. Él no es académico, ¿verdad? No, pues sería como ¿qué podríamos decir que es Juan Manuel? Un crítico independiente. A veces ha dado clases, me parece que ha dado cursos en la ENAC, en la Cineteca, ha sido invitado y muy reconocido por investigadores, pero él Sí, se mueve, sí, es que crítico independiente. eso es interesante porque, digo, yo a él lo conozco de la venta de películas. Ajá, Él, exacto. él- él- él vendía y subtitulaba películas Ujú. asiáticas, pues. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, así conocí también a gente de aquí, investigadores, pero te lo pregunto no en ese sentido de excluyente, sino más bien que resulta interesante los caminos, ¿no? Las vías Claro. por las que la gente llega y no le quita lo experto o lo profundo el hecho de que no sea académico, aunque justo por eso llama la atención, como por saber cómo se llega a esos mismos lugares por caminos diferentes. Exactamente. Y bueno, qué bueno que lo comentas, Oliver, porque hacia allá es hacia donde quería, bueno, iba a llevar esto de lo de Rita Segato y lo que estamos comentando. Porque a mí lo que me parece, voy a utilizar la palabra injusto, es que siendo que recorremos caminos diferentes y por eso comencé esta plática con desde dónde nos ubicamos, nuestros intereses y la parte, la cuestión física de la periferia o el centro, dónde estamos, desde dónde nos interesa acercarnos al cine. Lo que me parece muy injusto es que los criterios como para el desarrollo del conocimiento no estén tomando todos esos caminos. O sea, como que si todos estuviéramos en la necesidad de trabajar como en un puntaje. O de ser autorizados por la universidad. Exacto, exactamente. Y que de pronto puedes estar en una mesa, en un congreso, y las personas que estamos en esa mesa, a lo mejor uno responde un puntaje, pero los demás no. Y a lo mejor uno fue invitado hasta por su universidad y le pagó boleto de avión y demás y bla, bla, bla. Y otro, pues con trabajos, pudo pagar para estar en ese congreso. Entonces, no lo estoy viendo como en el asunto de pobre, el otro no, sino que son diferentes situaciones, pero la misma pasión de investigar cine y que convendría que en estos momentos que parece que hay una apertura hacia otros centros, o al menos así yo lo vivo, de convocarnos, de continuar haciendo actividades académicas, pues es como una oportunidad de valorar eso y repensar cómo estamos investigando, porque además, pues ya hace ya unas décadas que cambió la idea que teníamos como utópica de que, yo quiero ser investigador y tener mi plaza, cosa que cada vez es como más ambigua, algunos la tendrán, o ya cambió mucho esa situación, ¿no? Y Ahora aún la así plaza es la permanece. de poner películas afuera de la cineteca, esa es tu plaza. ¿No? Exacto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, las situaciones son diversas. Acá Rodrigo pone un comentario. Dice, pareciera que el problema está centrado en el aparato crítico. ¿Qué cito y para qué y cómo lo cito? Sí, claro, ese es uno del problema. No podría orientarse al problema más bien del procedimiento metodológico, es decir, al trabajo con los materiales, las fuentes y sobre todo a la búsqueda de una horizontalidad
y la intersubjetividad de la investigación. Pues a mí lo que me gustaría es que nos explicaras más esta pregunta que resulta compleja. Bueno, pues podría decir que sí, pero si nos comentas más, Rodrigo. Sí, bueno, gracias. ¿Me escuchan? Sí, Que tengo problemas con la conexión por la lluvia y también estoy en unos audífonos. ya. Bueno, me refería, a ver, voy a partir de un ejemplo, a ver si lo podemos problematizar y si es útil para comprender esto, porque, por ejemplo, yo soy uno de esos casos que está intentando construir una propuesta propia, pero que inevitablemente tiene que dialogar con el conocimiento existente. Y me acuerdo, por ejemplo, que cuando estuve haciendo investigación, trataba de buscar, ¿no? Autores, sobre todo latinoamericanos, sudamericanos particularmente, y por ahí me encontré así, curiosamente, en uno de los sistemas de distribución hegemónica, que es la tienda de Amazon, me encontré con un autor que se llama Ángel Fárreta, que hablaba específicamente de los temas que a mí me interesaba y que lo hacía con una argumentación muy interesante. Digo, ya investigando más su trayectoria, era una persona que tenía una formación y, digamos, estaba tratando de proyectar su propia obra. Pero es un ejemplo. Pero a ver, vayamos a otro terreno. Hace poco, una de las películas que pude reseñar en crítica del cine fue una de las ganadoras del FICUNAM de este año, que se llama El compromiso de las sombras. El filme es muy interesante porque trata de una documentalista originaria de Oaxaca que se traslada a una zona hermana de Guerrero, vive un tiempo en esa zona, conoce a la gente, convive con la gente y descubre a una mujer, voy a decir una persona transgénero, llamada Lisbeth, que se encarga de un ritual muy específico que consiste de dirigir los rosarios de las personas que fallecen en la comunidad y que se ha ganado el respeto de las mismas. Pero hay una particularidad más, además de ser una persona transgénero, es una persona afrodescendiente. Entonces, cuando uno ve la estrategia previa a la filmación, bueno, a la realización propia del filme, que para mí es la esencia de esa película, que tuvo Sandra Luz López, la directora, al tratar este tema, y que consistió en vivir con la comunidad, dialogar con la comunidad, escuchar sus testimonios, entender sus preferencias, conseguir sus autorizaciones, que no es otra cosa sino, pienso yo, la metodología básica del documental. Nunca he producido uno, pero sé que fundamentalmente así se tiene que hacer. Es una ética de la convivencia con quien se habrá de filmar, etcétera. Pero también está, hasta cierto punto, buscar constituir una imagen que corresponda con el punto de vista de las personas participantes de ese suceso. Entonces tengo la impresión de que más allá de que lo lograra o no la directora, hay una pretensión de horizontalidad, ¿sí? O sea, es evitar las jerarquías, no poner a la directora por encima de, ni por debajo de, ni a la comunidad por encima ni por debajo, y al mismo tiempo lo que podríamos llamar la intersubjetividad, entendida desde la fenomenología, ¿no? Esta idea de la experiencia testimoniada o dada, dicha, mostrada por las propias personas que la viven y compartida entre unos y otros para lograr una mayor, vamos a decirle, interlocución en la investigación. Quizás por ahí podría ir. Es decir, cuando digo que es un problema de procedimiento metodológico, me refiero a que quizás el camino para ir en para, digamos, construir una contrapedagogía y decolonizar nuestras construcciones teóricas podría tener que ver, bien, si los teóricos de cognición fueron pioneros en Europa, pues bien, lo cito, pero si voy a investigar, por ejemplo, la cinematografía de la Ciudad de México en función de ello, necesito articular en el proceder metodológico estrategias que me permitan incluir la alteridad, la otredad o lo que somos, la identidad, si lo queremos ver así. Es lo que se me ocurre que se podría hacer, porque independientemente de ello, no veo de qué otra forma opere. Y es que también habría que ver que hay que definir centro en función del lugar en el que estamos. O sea, este problema siempre me recuerda, y supongo que esto lo ha tratado Deleuze y Guattari con lo de la territorialidad, etcétera. No he trabajado mucho esa obra, digamos que me he salvado de esa falsa ideología, es decir, no he caído en, y me voy poco a poco porque ya más adelante los voy a trabajar con mis respectivos métodos, pero creo que ellos trabajan con esto de la territorialización y desterritorialización. Y por tanto, yo pensaría más bien en el problema que alguna vez trató Norberto Bobbio en sus teorías políticas cuando decía, es que el problema del mapa de la política, es decir, qué es centro, qué es izquierda y qué es derecha, no se puede, pasa porque no se puede universalizar. O sea, la derecha no es la misma en México y en Italia, como tampoco no es la misma en Eslovenia y en Sudáfrica.
y la izquierda lo mismo. Cada país tiene su mapa. Entonces pienso que igual en México se podría decir es que hay un centro y hay una periferia. Y entonces, si yo de pronto tomo y emprendo una investigación de antropología del cine y trabajo precisamente con lo que está haciendo Sandra Luz López en Guerrero, o lo que están haciendo los directores y directoras en la región del Istmo, y que además lo están haciendo desde sus comunidades, con sus idiomas, con su carga cultural, entonces no también de alguna manera estoy escribiendo desde el centro sobre una comunidad a la que no pertenezco. Es decir, vamos, que el problema se vuelve, para mi gusto, epistemológico y metodológico. Antes que si cito o no cito, si leo o no leo, si discuto o no discuto, tales o cuales teorías, porque son de procedencia hegemónica y al mismo tiempo ajenas a mi horizonte inmediato. Sí, 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 exacto. O sea, pues es que esas cosas, esto, por ejemplo, como tú lo planteas, yo no lo planteé exactamente así, pero hay coincidencias. Y de hecho, en lo que sigue, pienso yo que va a haber unas coincidencias, porque justo fue, y bueno, y luego, ¿qué no? O sea, ok, estoy haciendo ese planteamiento, como comenté, parto primero de periferia, de lo más básico, lo físico, pero después necesitaré enriquecer ese concepto para apostar por la periferia y la investigación desde ahí, lo cual me llevaría a intersubjetividad. Entonces, pues no lo planteé como tú lo estás comentando, y me encanta cómo lo dices, Rodrigo, pero lo hice como más en algo más práctico, y es lo que a continuación les voy a presentar. Bueno, desde que comenzó esto del libro, lo que yo he hecho es un avance a través de presentaciones en algunos encuentros académicos y hasta el momento 2 entrevistas. Una de ellas, que justo es para el libro, fue una entrevista que le hice a Julia Tuñón. Y la segunda entrevista que he realizado es para Melissa Elizondo, egresada del ENAC, y que es lo que voy a presentar el viernes. Pero lo que tienen que ver ellas dos en esas entrevistas, y una tercera que realizaré, tiene que ver con el punto de vista y con la subjetividad. De hecho, lo que voy a presentar el viernes, la base metodológica tiene que ver con fenomenología, y justo voy para allá, rescatando precisamente esta situación de cómo una cineasta se enfrenta a una comunidad para tratar el tema de la enseñanza en El Sembrador, que es el documental del que voy a hablar, de Melissa Elizondo. En esta búsqueda de cómo tratar el tema que les estoy proponiendo a través de lo que le llamo, ¿cómo le puse acá? Indagando en la experiencia. Entonces, ¿qué me pasó con Julia Tuñón? Bueno, a ella la conozco desde hace tiempo porque pues leí lo que pongo en esta imagen, que es Mujeres de Luz y Sombra, que fue fue su tesis doctoral, y es una tesis que se basó en pues la imagen, la representación, el tema es la representación de la mujer en el cine clásico de época de oro. Y bueno, ahí ella hace una contribución tan importante que es una de sus principales referencias cuando hablamos de Julia Tuñón, pues casi de inmediato quienes conocemos del tema, pues hacemos referencia a esta investigación. Por supuesto, ha hecho muchas más otras cosas. Entonces, yo basé la entrevista o partí de este libro, que en su momento fue tesis, y después nos fuimos a otras temáticas. Pero ya desde después, más bien, cuando ya estaba revisando lo que habíamos conversado, que fue muy, muy extensa esa conversación, de hecho nos llevó 2 sesiones, fue que ya empezamos posteriormente a ver esto de otra posibilidad de ensayo y de pensar en el centro y la periferia. Y entonces me pregunté que dónde ubicaría a Julia Tuñón. Y por lo que ella me contó, dije, pues definitivamente tendrá que estar en el centro, en un lugar privilegiado para la investigación,
ideal para investigar y para dedicar minuciosamente como historiadora que es, sus investigaciones en torno a los temas que a ella le agradan y que dedica tiempo completo para hacerlo. Entonces, esta es lo que llamo la investigación como una experiencia académica de investigación, como ese ideal que tenemos presente cuando pensamos en la investigación, en este caso de cine. Después, otra experiencia que hice para otro congreso de estética fue algo que le llamé Parto, Tempestad y Soledad, corporalidades documentadas, que fue hablar de estos 3 documentales, que bueno, probablemente conocen, sobre todo Tempestad de Tatiana Hueso y Plaza de la Soledad de Maya Godet. Y acá lo traigo aquí como caso porque lo que quise tomar como categoría de análisis que incorporaré a este hilvanado que haré en lo que les estoy presentando, va a ser a través del punto de vista, porque sí necesitaba una metodología para no perderme en tanto centro y periferia, y solo en algún momento ya de escritura y ejercicio de análisis, darle una congruencia y una metodología a partir de un procedimiento y como en una tradición de análisis cinematográfico, y como solemos hacerlo desde los estudios estéticos, es con base en una categoría. Y el punto de vista como uno de los, parte del lenguaje cinematográfico clásico, tomarlo como categoría de análisis, que es lo que hice en esta ponencia para hablar de estos documentales, y por eso los comento en el sentido de un énfasis que comencé acá y que voy a seguir en la presentación del viernes, que tiene que ver con la experiencia de cineastas mujeres, de defender su lugar como cineastas, pero también apostar por la investigación, porque son casos que me animan a esto que les comentaba de que no solamente son académicos o somos académicos o docentes que estamos en investigación, sino que también hay una necesidad de gente que se dedica a la realización o están vinculados a los procesos de realización, en una necesidad de conocer, investigar y también teorizar o tener al menos más referencias teóricas para poder dialogar incluso con sus propuestas documentales, que siendo documentales ya de antemano hay un proceso de investigación documental. Lo que presentaré el viernes es el acto de ver como experiencia cinematográfica consciente acerca de la educación en el sembrador, y es donde recupero esta idea del punto de vista como categoría de análisis, y que la entrevista que le hice a Melissa Elizondo, de hecho, parte con la intención también de nutrir este ensayo del punto de vista. Hablamos bastante del punto de vista, pero en lo que ya había comentado en la anterior, de que fue para la Asociación de Estética, de un punto de vista no como en el sentido clásico de estar en la película, sino la necesidad del punto de vista como aquello que quien propone en la creación te lleva para que veas de cierta manera que eso que se está presentando sí tiene una intención, un a propósito para problematizar aquello que se está exponiendo, y que gracias al lenguaje cinematográfico, a los recursos y a la profesionalización de todo un equipo, es que se cuenta de la manera como se cuenta. Es decir, también ubicarnos físicamente en ese espacio para la posibilidad de, otra posibilidad de investigación. Y bueno, esto sale de una propuesta que así le llamamos a la mesa, que tiene que ver con esto que he comentado sobre una posible manera de acercarse, de investigar, de hacer una propuesta no solamente basada en hegemonía, sino buscar quizá lo propio, y por eso le llamamos cine como una tercera vía, una cámara propia,
en el sentido de una cámara propia, no importa o sea, no es el requisito que seas académica o que seas realizadora o que seas determinada persona con un currículum impresionante, sino que tengas la pasión por investigar, que lo hagas con un propósito y que a eso llames cámara propia. Esa es la propuesta que apenas estamos armando y que, pues digamos que entre tanta actividad que luego uno tiene, lo que he hecho es ir vinculando cada una de las cosas que voy presentando para que retroalimenten en general lo que voy presentando, ya sea en algún congreso o para alguna clase o para, en este caso, para el libro. Esa es la propuesta que les quiero compartir para explicarles cómo es que estoy armando esto y cómo es que iré pues presentando mis avances, ¿no? Me falta esta, que estaba planeando verlo desde la crítica cinematográfica y me gustaría invitar a alguna crítica. Sí le di un énfasis hacia mujeres, no sé, a lo mejor sí, no lo tenía tan presente de esa manera, pero así se fue dando, o no sé, a lo mejor pensaré en otro punto de vista de algún crítico de cine, pero hasta el momento han sido los puntos de vista de mujeres. Julia Tuñón, el análisis que yo hice de estas propuestas documentales y la conversación que tuve con Melissa Elizondo, y ahora buscaré la crítica cinematográfica. Y bueno, para esto, todas estas, este trabajo, pues ya en la redacción sería para contestar, además de la problematización que les he propuesto, pues hacer una respuesta para quién estoy escribiendo, por qué esta intención de investigar. Y quisiera partir de decir que aquí todos somos periferia. Ubicarnos en la periferia, darle el valor ya nutrido al concepto de periferia, enriquecerlo desde el punto de vista de lo que implican los procesos dinámicos de ser con identidad, con intenciones, con pasiones, con una historia, y desde ahí pues hacemos una propuesta y que esa propuesta pues idealmente integre nuestros puntos de vista. Esas serían las alternativas para la crítica y el análisis del cine contra monopolios del conocimiento. Y bueno, pues aquí ya es la síntesis, ¿no? De lo que les mostré, es decir, esta problematización a partir de la definición de centro-periferia, muy vinculado a territorio, los puntos de vista como categoría de análisis, sí pensar en la hegemonía del conocimiento y la propuesta de una tercera vía, y basarme en las experiencias de investigación y entrevistas. Bueno, pues ese es el adelanto que llevo. Aquí les pongo esta referencia que me gustó, que escuché ayer al doctor Lauro Zavala, y que dije, pues es un estado de arte nutrido sobre los estudios de cine. Bueno, él hablaba de este contexto y bueno, yo busqué esta referencia de los estudios sobre cine que él escribió en 2017 en México, y bueno, les recomiendo, así si lo ponen en internet, les aparece el archivo por si no lo conocen, y es un excelente estado del arte de la investigación porque no solamente se centra en el cine en México, sino que da, como él utiliza la palabra, como siempre dice, panorama, ¿no? Un panorama de la investigación, y eso hace que lo vea desde lo, digamos, global para llevarlo a situaciones locales. Bueno, pues hasta ahí me quedaría, y si tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran compartirme, pues sería muy enriquecedor escucharles. Ok, hay alguien
Además de los panelistas, claro, hay alguien en el público que quisiera decir algo. Sí, para verlos. A ver, AM. ¿Está M levantando la mano? No veo, no veo. Bueno, yo vi ahí algo como una manita, pero No, ya creo que no. no, creo que no. Parece que no. ¿Alguien del panel quisiera decir algo más? Hay una Puso, pregunta en el chat. ajá, Hay una pregunta. A ver, tú la puedes ver, Jacqueline, entonces. Sí. Para ti, ¿qué es exactamente un punto de vista desde lo que propones? Pues es eso, una mirada propia de acercamiento al cine, a la investigación cinematográfica, desde donde estamos narrando. Por eso lo utilizo como categoría, porque el punto de vista es un recurso narrativo importante donde en la construcción, por ejemplo, pues a mí me gusta y me dedico a hacer guión y es fundamental el punto de vista. ¿Quién te está contando o narrando o desde qué aspecto espacio-temporal es que estás mandando el contenido o el mensaje? Y es fundamental, pero ese punto de vista va a tener varios filtros. Esos filtros van a tener una intención y son muy nutridos desde los filtros más formales en la construcción narrativa, como los filtros técnicos e incluso los filtros comerciales que pueden ser, ¿no? O sea, para quién te pide una película o para qué la estás realizando. Voy a poner un ejemplo que comentábamos Melissa y yo en la entrevista. Ella comentaba del problema que le parece muy delicado de hacer cine para festivales y pensar que justo en la hegemonía, muy parecido a la hegemonía de la investigación en cine, en la producción cinematográfica, el que una cineasta o un cineasta piense su película de antemano para que responda al punto de vista de un festival, porque de otra manera no va a tener salida. Y que es a través de los festivales que puede llegar a moverse su película y de esa manera llegar a un público, que por lo general cuando vemos películas mexicanas o latinoamericanas llevan el sello de que ganaron ciertos festivales, ¿no? Y si no están por ahí o no nos llegan a nosotros, bueno, de entrada no nos llegan o es difícil que lleguen, y por otro lado, el que esos cineastas resulta que van a estar o frustrados o se las van a ver difíciles porque sus propuestas, que no necesariamente son malas, que incluso pueden ser grandes propuestas, no entran dentro de los criterios de los festivales de cine, que es el punto de vista de una cinematografía que responde a esos cánones o a esas formas de lo que se requiere o las temáticas que se requieren, como podrían ser a veces el folclorismo que podemos ver en algunas películas y que gracias a ese folclorismo de pronto pues son películas que interesan en otros países. Ese podría ser una forma de entenderlo. La palabra exactamente a mí me causa conflictos porque pues exactamente pues no sé exactamente, tendría que escribir exactamente una definición de punto de vista, pero eso es más bien el explicarlo en contextos, ¿no? Como una categoría de análisis que es también un recurso narrativo para que puedes utilizar en la película y que, por ejemplo, en una mirada clásica del cine, pues uno muy fuerte es el punto de vista de la cámara y que está muy ligado a la narración con diferentes tipos de narraciones dependiendo de quién te está contando la historia. Gracias también por la pregunta. Y bueno, pues ahí vamos. Ok.
Bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que ha quedado muy claro, tú lo explicaste desde el principio, esto es un trabajo en progreso, ¿no? Que se está desarrollando y nuestro seminario consiste en eso, en poner sobre la mesa lo que estamos trabajando, en qué fase estamos, cómo lo estamos planeando, que en ese sentido me parece que también es formativo, en tanto se vuelve un seminario de metodología, digamos, aunque no ese es el propósito, ni lo tenemos tampoco planeado en ese sentido, pero de alguna forma que nosotros nos expongamos de esa manera Claro. exhibe nuestras metodologías y bueno, los problemas que planteaste ahora creo que son problemas transversales que quizá en otro momento se puedan trabajar o se puedan discutir, porque hay varias cuestiones. Digo, esta de la selección de las películas y Así es. todo esto se pueden hacer pequeños debates o pequeñas discusiones que resultarían muy prolíficas, no solo para nosotros, ¿no? Así es, sí, y estaría excelente que tuviéramos oportunidad de hacerlo. Ok, pues bueno, sin más, y ya que no hay alguna pregunta extra, pues les agradecemos mucho que hayan asistido a esta Muchas segunda gracias. sesión del seminario. Muchas gracias a los panelistas, Rodrigo, Sergio, muchas gracias a Jacqueline que Gracias a ustedes. preparó esta sesión y que bueno, estamos Gracias, Juan. en este mismo proceso y también a los y las asistentes que se han mantenido aquí en el seminario. Esperamos verles la próxima sesión y pues buenas noches. Buenas noches, que estén muy bien. Igualmente, gracias. Bye. Hasta pronto. Buenas Adiós. noches. Hasta pronto.